A ver, pensemos en esto. Generar una explosión controlada miles de veces por minuto y sin usar ni una sola chispa. Pues eso es, en esencia, un motor diésel. Y hoy nos vamos a meter de lleno en sus entrañas para seguir el viaje del combustible. Vamos a descubrir una auténtica maravilla de la ingeniería, el sistema de inyección puramente mecánico, de verdad, una danza de precisión que es alucinante. El gran desafío de un motor diésel, su gran secreto es doble. Por un lado, una presión altísima, brutal. Por otro, una sincronización, perfecta. Todo esto para que el combustible se encienda solo, sin chispa. La pregunta es, ¿cómo demonios se conseguía esto solo con mecánica, sin nada de electrónica moderna? Pues de eso va todo esto. Vale, para entenderlo bien, vamos a organizar nuestro viaje en 5 paradas. Primero, veremos el desafío de la inyección en sí, por qué es tan complicado. Después, seguiremos el combustible en su viaje a baja presión. Luego, llegaremos al corazón del sistema, las bombas. Le daremos el toque final con los inyectores y para rematar, veremos algunos datos clave que todo buen mecánico debe tener en la cabeza. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio, por lo más básico. Para entender cómo funciona todo el sistema, primero hay que entender por qué existe, qué fenómeno lo hace tan necesario. Hablemos de la combustión diésel. A ver, que esto es clave y lo diferencia totalmente de un motor de gasolina. Aquí, lo único que se comprime es aire. Pero ojo, se comprime tantísimo que su temperatura se dispara. Estamos hablando de presiones de, hasta 42 kilos por centímetro cuadrado, una barbaridad. Y es justo en ese instante, en el momento preciso, cuando se inyecta el gasóleo, pero no de cualquier manera, sino pulverizado como una niebla. ¿Y qué pasa? Pues que se enciende al instante por el puro calor que hay ahí dentro. Aquí no hay bujías, ¿eh? Todo, absolutamente todo, depende de la presión y de que el momento sea el exacto. Vale, entendido esto, ahora sí que podemos seguir la ruta del combustible. Todo empieza en lo que llamamos el circuito de baja presión. Y esta es una etapa de preparación, pero es fundamental. El camino es bastante lógico, la verdad, muy sencillo. Tenemos una bomba de alimentación que suele estar pegada a la bomba principal y que hace justo eso, chupa el combustible del depósito. De ahí lo empuja, lo hace pasar por un filtro, muy importante, y lo deja en la entrada de la bomba de inyección. ¿Cómo lo deja? Limpito y a una presión bajita, más o menos un bar, listo para la siguiente fase, la de verdad. Y mucho ojo con este componente porque es absolutamente crucial. No es un filtro y ya está, ¿eh? Para nada. Esto es el guardián de todo el sistema, el portero de la discoteca. Su trabajo es que no entre nada que no deba. Ni impurezas, ni una gota de agua. Tiene que proteger las piezas de altísima precisión que vienen justo después. ¿Y por qué tanta insistencia? Pues fijaos en esto, que la cita lo deja clarísimo. Estamos hablando de precisiones de ajuste de 2 o 3 micras. ¿Y qué es una micra? Pues la milésima parte de un milímetro. Imaginaos, una mota de polvo, una simple mota, aquí dentro puede ser, catastrófica, puede destrozar los componentes. Por eso, un buen filtro no es que sea recomendable, no, es que es la clave para que el motor dure. Y ahora sí, llegamos al meollo, al corazón, al centro neurálgico de todo. Las bombas de inyección de alta presión. Aquí es donde ocurre la auténtica magia mecánica. En el mundo de la mecánica pura y dura, para generar esta alta presión, había dos caminos, dos grandes filosofías. Por un lado teníamos la bomba en línea, la fuerza bruta, la robustez. Y por otro, la bomba rotativa, más compacta, más elegante. Dos soluciones muy diferentes para conseguir exactamente lo mismo. Vamos primero con la bomba en línea. Para que nos hagamos una idea, es casi como tener un pequeño motor en miniatura dedicado solo a inyectar. Hay un elemento de bombeo independiente para cada cilindro del motor. Todos en fila, y todos movidos por su propio árbol de levas. Es un diseño simple, sí, pero increíblemente robusto. De hecho, ese traqueteo tan característico de los diésel antiguos, ese clac, 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 pues venía de aquí. Era el sonido de la pura fuerza mecánica trabajando. Fijaos en cómo funciona cada uno de estos elementos. Es un ciclo. Primero, la leva empuja el pistón hacia arriba. Al subir, lo primero que hace es tapar los agujeros por donde entra el combustible. ¡Zas! Combustible atrapado. Sigue subiendo y la presión, claro, se dispara por las nubes. Esa presión vence una valvulita y manda un latigazo de gasóleo a toda pastilla hacia el inyector. ¿Y ahora cómo para? Pues esto es lo genial. La inyección termina justo en el instante en que una ranura que tiene el pistón destapa otro agujero, el de descarga. La presión se libera de golpe y se acabó la inyección. Así de simple y efectivo. Vale, ¿y cómo se acelera? ¿Cómo le decimos al motor que queremos más potencia? Pues aquí está la clave de todo. La potencia se controla girando estos pequeños pistones, los émbolos. Hay una varilla, una cremallera, que los hace girar a todos a la vez. Y al girar, lo que cambia es el momento exacto en que esa ranura que hemos visto destapa el agujero de descarga.
Esto hace que el tiempo que está inyectando combustible sea más largo o más corto. A eso le llamamos carrera útil. Cuanta más carrera útil, más combustible se inyecta. Y más combustible, pues más potencia. Es pura genialidad mecánica, no hay otra palabra. Bien, dejamos la bomba en línea y pasamos a su rival, la bomba rotativa. Esta es una solución mucho más compacta, todo en uno, por eso era tan común en los coches, en los turismos. Y la gran diferencia es que aquí un único pistón, uno solo, pero de una precisión increíble, se encarga de hacer todo el trabajo. Él solito genera la presión y además la reparte a cada cilindro cuando le toca. Lo que es alucinante de esta bomba es el doble movimiento que tiene su único pistón. Pensemos en esto. Por un lado hay un disco con unos bultitos, unas levas, que lo van empujando hacia adentro y hacia afuera. ¡Pum, pum, pum! Con ese movimiento genera la presión. Pero es que, a la vez, el eje de la bomba lo está haciendo girar, y ese giro es la clave, porque va alineando el único agujero de salida del pistón con el tubo que va al cilindro que toca en ese momento. Es decir, presuriza y distribuye, todo en el mismo movimiento. De verdad, es una pieza de relojería suiza. Perfecto. Ya sabemos cómo se genera la presión y cómo se dosifica la cantidad exacta de combustible. Ahora vamos a la última parada del viaje. Toda esa alta presión tiene que convertirse ahora en una niebla finísima, perfecta para que arda bien. El inyector en el fondo no es más que una válvula. Eso sí, una válvula muy especial, con un muelle que la mantiene cerrada con mucha fuerza. ¿Qué pasa? Que cuando llega ese latigazo de presión desde la bomba, si es la bastante fuerte como para vencer al muelle, la aguja del inyector se levanta. Y al levantarse el combustible no tiene más remedio que salir disparado por unos agujeros minúsculos, pero diminutos de verdad. Y esa salida a presión es lo que lo pulveriza, lo convierte en esa niebla que necesitamos para que la combustión sea instantánea y total. Y bueno, para ir terminando, vamos a poner todo esto en orden. Vamos a resumir y comparar los datos técnicos más importantes que hemos visto. En esta tabla se ven las dos filosofías cara a cara. Clarísimo. La bomba en línea. Un pistón por cilindro. Es más simple, más robusta, modular, perfecta para motores grandes y pesados, como los de los camiones o la maquinaria. Ahí lo que importa es la fiabilidad. Y luego la rotativa. Un solo pistón para todos. Mucho más compleja por dentro, todo integrado, pero súper compacta. Era la solución ideal para los turismos, donde el espacio y el peso, pues son cruciales. Y ojo, no podemos olvidarnos de estos otros componentes, que son críticos y están en los dos tipos de bombas. La bomba de alimentación, que ya hemos visto. El regulador de régimen, que es como el cerebro que controla las revoluciones máximas y el ralentí. El mecanismo de avance, que ajusta el momento de la inyección según la velocidad del motor para que vaya siempre fino. Y por supuesto la válvula de parada, que es básicamente el interruptor que corta el combustible para apagar el motor. Claro, después llegó la electrónica, el Common Rail, y lo revolucionó todo. Pero la próxima vez que escuchemos un diésel moderno, por silencioso que sea, hay que recordar esto. Los principios básicos, alta presión, sincronización perfecta y pulverización del combustible, se inventaron y se perfeccionaron aquí, con acero, muelles y levas. Todo este ingenio mecánico no es que haya desaparecido, no, simplemente evolucionó y aprendió a hablar el idioma de los microchips.